Hola muchachos, espero que estén muy bien. Ahora vamos a platicar un poco sobre las divisiones de la química para su estudio. En este diagrama podrán ver que pues como jerarquía mayor encontramos a la química y en esta parte podemos ver las divisiones de esta. Por ejemplo, la química general estudia los principios teóricos como reglas, leyes y teorías que explican la composición y el comportamiento de la materia y la energía. En este video vamos a buscar algo de información aparte en internet de las mismas definiciones que se vayan haciendo en el libro que se encuentra en la biblioteca virtual. Bueno, pues química general es la rama de la química que estudia las leyes y los fundamentos y principios básicos comunes a todas las ramas de la química. Su objetivo es servir como introducción a una amplia cantidad de conceptos de química. Entonces, lo que se mencionará ahorita, posteriormente, pues prácticamente son esas ramas de la química o esos distintos conceptos. Por ejemplo, la química descriptiva estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de diversas sustancias, y esta se divide en inorgánica y orgánica. ¿Qué más podemos decir sobre la química descriptiva? Es una rama de la química que estudia las características, propiedades y composición de las sustancias, así como las relaciones de estas con otras y sus formas de obtención. Como ya se mencionó, esta se divide en inorgánica y orgánica. En un parcial posterior veremos la tabla periódica, sus configuraciones electrónicas y las propiedades de los diferentes elementos de la tabla periódica. Y bueno, como vemos, la descriptiva se divide en inorgánica y orgánica. La química orgánica estudia la composición y reacciones químicas de las sustancias inorgánicas, y la orgánica estudia los compuestos que contienen carbón en su estructura. Si vemos un poco más de información que encontramos en la red, vemos que la química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico o carbonato de calcio. Pero ¿a qué se le denomina un compuesto inorgánico? Es un compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En cuanto a la química orgánica, vemos que es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas. En su gran mayoría contienen carbono, formando enlaces covalentes como carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos. Y la gran diferencia es que la química orgánica está formada por compuestos orgánicos o materia orgánica. Es un compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono, formando enlaces de carbono-carbono y carbono-hidrógeno, principalmente. Ahora, en cuanto a la química analítica, esta estudia los componentes de una muestra y sus cantidades. Son componentes y cantidades. Esta se divide en cuantitativa y en cualitativa. Cuantitativa estudia los componentes de una sustancia y la cualitativa determina los componentes que intervienen en una sustancia. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Bueno, la química analítica estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar e identificar la materia. Aquí pueden ver una fotografía de un laboratorio de cromatografía de gases.
¿Qué sería un análisis cuantitativo? Análisis cuantitativo es la determinación de la abundancia absoluta y relativa de una o varias o todas las sustancias químicas presentes en la muestra. En cuanto al análisis cualitativo, es la rama experimental de la química que aplica distintas técnicas de análisis en la resolución de problemas que conciernen a la composición y naturaleza cualitativa de la materia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Para el enfoque cuantitativo es el valor específico de una medida o grado de cantidad. La idea es que es donde lo que puedes medir, donde obtienes un número, una medición, algo que es cuantificable, como el peso. El peso, por ejemplo, en kilogramos lo podemos saber en datos. Es un dato, un valor que es cuantificable o cuantitativo. En cambio, cualitativo. El enfoque cualitativo, como su nombre lo indica, se centra en las cualidades observables. En este caso, las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos son más subjetivos. Es el caso de cuando en algún estudio o investigación se obtiene alguna hipótesis a partir de la observación. Y por último, la química aplicada. Esta atiende a problemas específicos y está relacionada con otras ciencias, como por ejemplo bioquímica, fisicoquímica, petroquímica, agroquímica y geoquímica. Entonces, ¿qué es la química aplicada? Es la disciplina que se apoya en los procesos de la química pura, para solucionar problemas en distintas áreas. Por ejemplo, tecnología química, ingeniería y farmacia. En cuanto a las distintas áreas de esta, encontramos a la bioquímica, que es una rama que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Aquí podemos ver una imagen esquemática de una molécula de ADN. La química física es la ciencia que investiga fenómenos físico-químicos usando técnicas de la física atómica y molecular y de la física del estado sólido, que es la rama de la física que estudia los procesos químicos desde un punto de vista de la física. En cuanto a la petroquímica, es la rama de la química que estudia la transformación del petróleo crudo y el gas natural en productos y materias primas útiles. Aquí podemos ver una imagen de una planta petroquímica. Recordemos que vivimos en un país que es productor de petróleo, por lo cual esto puede ser de nuestro interés. Tomen en cuenta que estas ramas pudieran ser algunas carreras universitarias de su interés en el caso de que les guste la química. Agroquímica o química agrícola es la parte de la ciencia química y bioquímica que estudia las causas y efectos de las reacciones químicas que afectan al crecimiento tanto animal como vegetal. Aquí vemos una imagen de la preparación de un tratamiento fitosanitario como un pesticida en el agua de riego para un cultivo alimentario. Y la geoquímica es la ciencia que estudia una especialidad de las ciencias de la Tierra, que utiliza las herramientas y los principios de la química y de la geología para explicar los mecanismos detrás de los principales sistemas geológicos, como la corteza terrestre y sus océanos,
Aquí pueden ver un mapa del cambio del estimado del pH superficial de los océanos desde el siglo XVIII al siglo XX. Si recuerdan, en el video de la tarea 1, viene una parte en la que sale una erupción volcánica. La geoquímica en esos casos se encarga de estudiar la composición química del material que sale o de las cenizas que salen de ese volcán.